Iglesia Centro Misionero Belén de Los Ángeles, California presenta su programa Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Visítanos, estamos ubicados en el 1544 West 6th Street en la ciudad de Los Ángeles, California. Nuestro código postal 90017. En Iglesia Centro Misionero Belén, siempre tendremos un lugar para ti. Capítulo 5 de Hechos. Vamos a leer el pasaje de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5. Vamos a lecturar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Padre, gracias te damos por el privilegio que tú nos das de estar en este lugar. Gracias te doy, Señor, porque tú has, Señor, tenido a bien. Me permites otro día más estar aquí en tu casa, Señor, y delante de tu pueblo, Señor. A ti te doy toda la honra y toda la gloria. Gracias te doy, Señor, porque tú me permites enseñar, exponer esta palabra, Señor. En esta hora pido tu ayuda, Espíritu Santo, porque sé que sin ti nada soy. Soy insuficiente para enseñar esta palabra. Por eso en esta hora pido que tú me uses conforme a tu voluntad, y también pido que tú prepares el corazón y la mente de cada uno de mis hermanos que están en este lugar para recibir esta palabra y que dé fruto. En el nombre de Jesús pido que toda distracción sea quitada y que todos podamos, Señor, estar atentos a tu voz. Y gracias te damos en esta hora. Toda la honra y toda la gloria es para ti, mi Dios. Amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando, el punto central de este pasaje de Ananías y Zafira es la hipocresía. Ahora no voy a repetir lo que enseñé la semana pasada, nomás para que más o menos tengan una idea, aquellos que nos ven, aquellos que no vinieron. Ahí se habla de dinero, pero ahí el apóstol Pedro le hace preguntas. Si cuando tú vendiste la heredad, todo estaba en tus manos, la heredad era tuya, Dios no te estaba pidiendo nada. El problema de Ananías fue que él quiso impresionar como Bernabé, y ese fue el error de Ananías, que se le llama hipocresía. En una oportunidad estábamos a punto de hacer un examen, y la maestra nos dijo: ok, hagan su examen, el examen es individual. Y la maestra se sentó, y solo se sienta la maestra, y todos empiezan a sacar sus libros, empiezan a platicar. Entonces la maestra se para y dijo: yo no tengo nada en contra de ustedes, que platiquen, que se ayuden, pero
ustedes están engañando a ustedes mismos. Un examen es para ver qué tanto han aprendido. Entonces, si ustedes se quieren engañar, platiquen, hagan el examen entre ustedes dos, pero a mí no me engañan, yo les estoy enseñando. Estábamos en un seminario, puros siervitos. De ahí nos volvimos a ver y mejor empezamos a hacer nuestro examen uno por uno. Entonces, aquí Ananías fue el mismo error de Ananías. Quería engañar al Espíritu Santo, pero nos dimos cuenta que ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Él puede ver en todo lugar y está en todo lugar, porque Él es omnipresente. Amén. Por lo tanto, y vemos esto que sucede al principio de la iglesia, cuando la iglesia estaba creciendo, pero era necesario que Dios iba a castigar este error, porque si no iba a crecer. Y hablábamos que hoy en día todavía Dios castiga este error, porque a Dios no se le puede engañar. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, ahora vamos a ir al pasaje, ya hasta donde quedamos, ahí voy a empezar otra vez. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y hablamos de esto, que fue Satanás. ¿Quién es el que causa esto? Satanás. ¿Quién comete el pecado? El hombre. ¿Quién paga la consecuencia? El hombre. Satanás se queda a un lado. Por eso les dije, seamos sabios. No hay que escuchar la voz del diablo, hay que obedecer la voz de Dios. Y luego dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y para ya ir al siguiente punto, quiero enseñarles un pasaje que está en el Salmo 139. Salmo 139, que va relacionado con el tema. Porque como seres humanos vamos a tener es la naturaleza del ser humano. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecaron? Ellos se estaban escondiendo. Imagínense, se querían esconder de Dios. Y esto todavía tenemos, hoy en día a veces queremos hacer cosas a escondidas. Queremos ser alguien que no somos. Pero acuérdese, ante los ojos de Dios nada se puede ocultar. Pero lo que Dios quiere de nosotros es nuestra honestidad, nuestra sinceridad. Amén. Salmo 139, versículo 7. Miren lo que dice el salmista David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Está hablando de algo vertical. Si usted se sube lo más alto que quiera, ahí está Dios. Y si se mete en lo más profundo de la tierra, también ahí está Dios. Por lo tanto, no hay escapatoria. Ahora sigamos. El 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. No hay manera de ocultarnos de Dios. No hay manera. Por lo tanto, yo siempre digo, seamos honestos con Dios, porque nos va a ir bien. La hipocresía, ser una persona hipócrita, no nos va a ir bien. Vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Por eso ahí el salmista David dice, y él reconoció cuando él pecó con Betsabé, y cuando vino el profeta y le dijo, tú has pecado, y él reconoció su error. Y él luego escribe, dice, un corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Jehová. Ese fue lo que tuvo el salmista David. Reconoció su error, reconoció su pecado, y ahí vemos que Dios restaura, que Dios levanta. No importa el pecado que hayamos cometido, si nosotros somos honestos con el Señor, Él nos puede levantar otra vez. Amén. Este pasaje nos enseña que no nos podemos ocultar.
podemos engañar a los pastores, podemos engañar a los líderes, aún podemos engañar a nuestro cónyuge, pero ante Dios no hay nada oculto. Ahora, también podemos ver por el otro lado lo que es positivo de este pasaje. Donde quiera que nosotros estemos, el Señor siempre está con nosotros. Él está pendiente de cada uno de nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice el Salmo 23. Amén. Entonces nos damos cuenta que Dios está al pendiente de todo. Por lo tanto, nosotros expongamos nuestras vidas delante de Él. Seamos sinceros con Dios. Porque nos damos cuenta que ser tibio no nos conviene, nos vomita de su boca. Estar del otro lado, obedecer al diablo, vamos a pagar la consecuencia. Pero estar del lado de Dios, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que estar por el lado de Dios, porque ahí es donde nos va a ir bien. Amén. Nomás eso quería ver ese pasaje para luego ir a lo. Vamos a seguir leyendo el texto ahí en el capítulo 5. Dice el capítulo 5, versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Luego viene el siguiente y dice: y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Usted cree cuando uno ve esto, usted cree que todavía se atreve a ser hipócrita? Si usted ve a alguien que Dios lo castiga por su pecado, yo estoy seguro que todos los que estaban ahí fueron sinceros con el Señor. Y ahorita vamos a ver. Ahora vamos a seguir. Dice, y el 6, y levantándose, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los jóvenes. Hay un punto ahí. Lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ahora, si usted ve en el versículo 1 dice, vamos al versículo 1, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Dios ya sabía que Zafira era cómplice de Ananías. Ya sabía, ¿verdad? Ahora, ¿por qué entonces le hace otra pregunta aquí Pedro? O sea, Pedro está siendo usado por el Espíritu Santo. Ahí Pedro le hace otra vez la pregunta. Si ya sabía que también era cómplice de Ananías, ¿por qué le hace todavía la pregunta? JC dijo algo y es cierto. ¿A usted le ha pasado esto? A veces vas con un amigo. A mí me ha pasado, yo lo he dicho y me han dicho. Vas con un amigo y te caes. Y el amigo te pregunta: ¿te caíste? Y uno le dice: no me caí, quería besar la tierra. A veces alguien te está esperando y vas y llegas y te mira y te dice: ¿ya viniste? No, todavía no, todavía estoy allá. O sea, a esto uno le llamamos nosotros preguntas tontas. Porque si te caes, todavía te caíste si te mira ahí tirado en el suelo. No tiene sentido. Y esta es la misma pregunta. Porque ahí Pedro le dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Si Dios sabía que Zafira era cómplice de Ananías, ¿por qué todavía la pregunta? Y aquí podemos ver la infinita misericordia del Señor. Que siempre usted va a tener una oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Dios pudo haber fulminado a Zafira ahí, o antes de eso, porque ella era cómplice de su marido. Pero Dios le da una oportunidad. Pero vemos que Zafira no se arrepiente. Ella dijo: no, así vendimos la heredad. Número 2.
Aquí vemos la individualidad de la salvación. No porque su esposo o su esposa viene a la iglesia, usted se va a salvar. La salvación es individual, no se puede heredar la salvación, es individual. Es usted y Dios nada más. Por lo tanto, no hay nadie que nos puede salvar a nosotros, hablando humanamente. El único que puede salvarnos es si tenemos a Jesús en nuestro corazón. Amén. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice: entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Mire qué seguridad tenía esa mujer. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Ella murió en ese instante. Ahora, yo veo algo aquí, la responsabilidad de Zafira. Ananías, él mintió y murió. Ahora, ¿qué es un cómplice? Vamos a ver esto, porque también hay cómplices. Dentro de la iglesia podemos nosotros ser cómplices de alguien, y esto es peligroso. Por ejemplo, ¿qué dice el diccionario acerca de un cómplice? Dice: cómplice es una persona que participa en un delito sin ser el autor. Ahora, esto hay dentro de la iglesia. Si hubo en aquellos tiempos, hoy todavía hay. Porque estoy seguro que muchos de nosotros sabemos que alguien está en pecado y nosotros no decimos nada. Aquí Zafira, mire la responsabilidad que tenía Zafira. Si ella hubiera reprendido a su esposo, pudo haberle salvado la vida a su esposo, y se pudo haber salvado a ella misma. Ananías, no, él es el autor del pecado, pero Zafira tenía doble responsabilidad por ser el cómplice. Ahora, un amigo no es aquel que oculta tu pecado. Un amigo es el que te dice la verdad. Cuando nosotros cubrimos el pecado de alguien, estamos siendo partícipes de ese pecado. Si usted sabe de alguien que no está bien con el Señor y usted lo está ocultando, usted está siendo cómplice de esa persona. Ahora, también quiero aclarar: si usted sabe de alguien, no le diga a todo el mundo, porque entonces usted ya viene a ser un chismoso. Lo correcto es, de acuerdo a la Biblia, es ir con esa persona y decirle que lo que está haciendo no es correcto. Ahora, que esa persona cambie no está en usted, pero usted sale de su responsabilidad. Hay dos tipos de pecado. El pecado es cuando nosotros cometemos. Si yo insulto, si yo pego a alguien, si yo hago algo mal, si yo robo, eso es un pecado por acción. ¿Quiénes saben del pecado por omisión? Pecado por omisión, ¿usted sabía? Omisión es evitar o dejar de hacer algo bueno. Y tengo base bíblica con esto, nomás que ahorita les voy a decir. Muchos, si usted lee la Biblia, en toda la Biblia siempre Dios dice: hazlo, hazlo. Nunca Dios dice: quédate ahí. Hay personas que evitan: yo no me quiero juntar con ellos, yo no quiero meterme allá. Pero la Biblia nos enseña que nosotros somos la luz de este mundo. Por lo tanto, si usted se esconde, usted no está haciendo luz. Usted tiene que ir para reflejar la luz de Cristo. Entonces, hay un pecado por omisión. Pecado por omisión es cuando usted sabe que tiene que hacer algo bueno y no lo hace. También eso es pecado. Abre su Biblia ahí en Santiago. Se me queda viendo usted raro cuando digo cosas así. Pero yo no le vengo a hablar lo que yo creo, que yo pienso. La Biblia lo enseña. Santiago, capítulo 4, versículo 17.
Eso es un pecado por omisión. Mire lo que dice aquí Santiago. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese es un pecado por omisión, porque dejamos de hacer o evitamos hacer algo bueno. Ser un cómplice es un pecador, porque usted está dejando de hacer algo bueno. Usted evita que un hermano se hunda más en su pecado si nosotros fuéramos prudentes y fuéramos sabios en decirle: lo que estás haciendo no es correcto. Yo me acuerdo de alguien que ya hace años atrás se le preguntó si era cristiano. Estábamos esperando trabajo y vino una muchacha y le pregunta a él: ¿tú eres cristiano? Él dijo: no, solo él va a la iglesia. Él va a la iglesia. Ahora, yo tenía como 2 meses en el evangelio, necesitaba trabajar y él me llevaba en las paradas. Entonces, por temor a eso no le dije la verdad, pero reconozco que sí, no estaba correcto, pero no sabía nada de la Biblia. Era un neófito en ese entonces, era un bebé en el evangelio. Pero usted no cometa ese error. Usted sea sincero con esa persona, porque a usted le va a ir bien. La hipocresía nunca Dios lo acepta. Es más, castiga la hipocresía. Y aún hoy en día todavía Dios castiga la hipocresía. Ser hipócrita no nos conviene. Es mejor ser sinceros con nuestro Dios. Entonces, nos damos cuenta que Ananías cometió el error, fue un hipócrita, quiso impresionar, no le fue bien. Zafira fue cómplice de su esposo, tampoco le fue bien. Pero Dios perdona a todos aquellos que se arrepienten sinceramente y lo hacen de corazón. Ahora, hay otro error más todavía acerca de la hipocresía. Usted sabe que hay otros que pagan la consecuencia de nuestra hipocresía. Si hay una iglesia hipócrita, hay otros que pagan las consecuencias. Y esto sucedió mucho en el Antiguo Testamento. Abre su Biblia ahí en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Mírenlo, es impresionante cuando uno, capítulo 17, lee estos pasajes. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Versículo 31 vamos a leer. Mire lo atrevido que son estos hombres. Era el pueblo de Israel. Mire lo que ellos hacían. Capítulo 17 de segundo libro de Reyes, versículo 31. Los aveos hicieron Gías y a Tartac, y los de Serfabín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Amelec, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Mira el 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Servían a Jehová? No, temían a Jehová y servían a sus dioses. Y esto yo lo he visto. Por ejemplo, confesamos, creemos en el poder de Dios, pero ¿por qué a los niños se les pone todavía una cosita roja en el brazo? O sea, todavía creemos en la palabra del Señor, pero todavía a veces tenemos miedo de pasar debajo de una escalera. A veces porque es viernes 13, tenemos miedo de salir a la calle. O sea, creen en Dios, confiesan el poder de Dios, pero todavía sirven
a sus dioses. Pero déjame decirle que ningún otro Dios es más poderoso que el Dios de la Biblia. Amén. Él es el todopoderoso, todopoderoso. Por lo tanto, nosotros no necesitamos regresar a lo antiguo. Si nosotros creímos en el Hijo de Dios, si tenemos una relación genuina con el Hijo de Dios, nada ni nadie puede tocar nuestras vidas, al menos que Él lo permita. Pero nosotros en las manos de Dios estamos seguros. Amén. Versículo 41, mire. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y vea la consecuencia. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Si nosotros somos hipócritas, la generación que viene va a ser hipócrita. Y dije la semana pasada y lo voy a decir: si usted no practica, por lo menos no le enseñe de la manera incorrecta la palabra del Señor a los niños, a sus hijos. Porque hay unos que dicen: mi abuelo cree que es así. Yo lo he escuchado. Pero lo que dice el abuelo no importa. Lo que importa es lo que dice la palabra del Señor. Y eso es lo que se va a hacer. Aquí nace la iglesia en Hechos. Nace la iglesia, una iglesia pura. Pero vemos la hipocresía. Y hay una estadística en que en el año 1935 el 42% de la población conocían al Señor. Pero conforme van los años, menos gente conoce al Señor. Porque la iglesia no está cumpliendo con el rol. Nosotros no finjamos ser cristianos aquí y allá afuera somos otros. Usted es cristiano aquí y es cristiano allá afuera. La hipocresía no nos va a ayudar y no nos va a servir. Usted es un hijo de Dios, por lo tanto, viva como un hijo de Dios. Hay unos ayotes pequeños, allá salen en la tierra y uno le mete la uña y saca mucha agua. Y como yo siempre he sido una persona sentimental, empiezo a llorar por cualquier cosa. A veces cuando me enojo lloro. Entonces mi mamá dice: ¿te pareces a esos ayotes? Me decía cuando era pequeño, porque lloraba por todo. Y a eso en dialecto le dicen: púrate pitch up. Y hay un pasaje en la Biblia que, miren lo que hacen. A mí me impresiona esto. Vamos al capítulo 2 de Jueces. Estamos hablando del tema de la hipocresía. Capítulo 2 de Jueces. El ángel de Jehová en Boquim. Y Boquim quiere decir lugar de lloro. Así lo nombraron ese lugar ellos. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra del cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificio a Jehová. ¿Cuántos creen que sí se arrepintieron? Ahí dice: alzaron la voz y se arrepintieron. Es más, ofrecieron sacrificio. Levante su mano. No, nunca pregunto. Deme la respuesta correcta. Si usted cree, y si usted se equivoca, está bien, hoy vamos a aprender. ¿Cuántos creen que sí se arrepintieron? Está bien, está bien.
Yo digo, cuando se le hace una pregunta, usted no tiene que dar la respuesta. Si no la sabe, por lo menos participe. Y aquí vamos a aprender. Ok, ahí claro el versículo dice, ahí está la importancia de no sacar un texto fuera de contexto. Muchas veces se cita un pasaje, pero no se lee toda la historia o todo el capítulo. Y es bien importante que nosotros sepamos leer. Si usted lee un pasaje, a veces tiene que leer toda la historia, todo el capítulo o todo el libro para que tenga sentido y entienda todo lo que habla ese pasaje. La importancia de no sacar un texto fuera de contexto, porque si usted solo lee eso, usted dice, se arrepintieron, ofrecieron sacrificio, lloraron, dice. Por eso los latinos somos número uno, porque a veces así hacemos. Un verdadero arrepentimiento es cuando uno deja de hacer lo malo. Podemos llorar cada 8 días aquí, pero si seguimos haciendo cuando salimos de la iglesia, no nos hemos arrepentido. Estamos siendo hipócritas delante de Dios. Y acuérdese, Dios castiga la hipocresía. Vamos a leer versículo 6, dice. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 6 dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales había visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaza. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y mire el siguiente pasaje, dice, y se levantó después de ellos otra generación. ¿Otra generación qué? Y mire, lea todo. Ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Usted cree que sí se arrepintieron ahí? No. Empezaron a llorar, derramaron lágrimas, pero volvieron a caer en el mismo error. Otra vez lo hacían. Era un lloro de hipocresía. ¿Usted ve la consecuencia cuando nosotros somos hipócritas? También los que vienen detrás de nosotros van a heredar. El otro pasaje que vimos ahí en Reyes dice que así como lo hacían los padres, así hicieron los hijos. Mayormente cuando nosotros, los líderes, les enseñamos a otros, nosotros somos hipócritas. Así como yo lo voy a instruir, así usted va a aprender. Así como usted instruye a otro, así va a aprender. Por eso a veces, ahí el apóstol Pedro dice, cuando les habla a los líderes y les dice, ¿a quién debemos obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Yo dije, nosotros nos cuesta obedecer a Dios. Obedecemos más al hombre. Porque yo he visto, y esto es, cuando usted le enseña la palabra a alguien que ya es instruido de esa manera, por más que usted tenga la razón, si es alguien que ya tiene una trayectoria muy grande, usted le enseña la palabra, no le va a creer a usted. Tú no sabes nada, dice. A mí me ha pasado. Pero la responsabilidad de usted y mía es enseñar la palabra tal y como es. No lo que el hombre dice, sino que lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y acuérdese, nosotros vamos a dar cuenta de lo que enseñamos. La hipocresía no es buena en la iglesia. Ahora, ahí usted ve una iglesia gloriosa, una iglesia que dice que todos tenían un corazón, todos vendían sus heredades y traían el dinero a los pies de los apóstoles. Y sale este caso de Ananías y Zafira, que es la hipocresía, y Dios castiga. ¿Por qué razón? Regresemos a Hechos. Ahí ya vamos a concluir ahí con el tema de la hipocresía. Hechos, ahí en el capítulo 5 estábamos.
El versículo 10 dice: al instante ella cayó, Safira, a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Oiga, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ellos estaban dando cuenta cómo Dios castigaba la hipocresía. ¿Usted cree que alguien se atrevía a fingir ser otra persona? Estoy seguro que no. Porque más adelante vamos a ver, dice que los de la otra secta no se animaban a juntarse con ellos. Ellos se quedaban a un lado porque sabían lo que iba a pasar. Porque ellos sabían la ley, sabían la Torá, pero no practicaban lo que estaba aquí. La secta de los saduceos, ellos no creen en la resurrección, no creen en ángeles. Imagínense si venían aquí, iban a ser eliminados. Y ahí más adelante lo vamos a ver, dice que ellos no se atrevían a acercarse, porque todos oyeron, todos. Ahora, aquí hay otro punto. Para aquellos que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, vea el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Creemos en un Dios trino que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Fíjense en los cuates que están aquí en la esquina, no les va a ir bien. Ahora ahí vimos el apóstol Pedro, cuando ahí en el Evangelio él niega 3 veces a Jesús. Sí lo vimos. Él niega a Jesús. Aquí en el capítulo 1 versículo 8, cuando reciben poder, el apóstol Pedro es restaurado. Él predica, él da un mensaje apologético defendiendo la resurrección de Cristo. Ahora aquí vemos el don de discernimiento de espíritu en Pedro. Él predica, ahora tiene don y viene más todavía. Mire, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y lo que podemos ser en las manos de Dios. Vamos a leer, dice el 12. El 12, ahora el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, mire, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Todas las otras sectas, nadie se quería acercar a ellos, porque sí sabía que ahí era serio. Pero estoy seguro que esa iglesia era una iglesia pura, era una iglesia santa, era una iglesia donde se manifestaba el poder de Dios, porque no había pecado oculto en ese tiempo. Amén. 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujer, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayere sobre alguno de ellos. Oiga lo que sucede después de que Dios hizo esa limpieza. Dice que aumentaba el número de personas que creían. Era tanto el crecimiento. Ahora aquí sucede algo. Dice que cuando dice ahí la sombra de Pedro, no es que Pedro solo pasaba, sino que él imponía manos. Ahí vemos el punto de contacto que es bíblico, porque también Santiago lo dice, que hay que poner la mano sobre los enfermos. Ahora aquí, hace 20 años mi abuela murió y ella se enfermó. Yo tenía aproximadamente 8 o 7 años y llegaron un grupo de personas a orar. Yo era un niño, era inocente, bueno, todavía va, en ese tiempo. Y me acuerdo que dijeron, vamos a orar. Yo estaba ahí, pues está bien. Yo no era cristiano, no sabía nada de la Biblia. Sucede algo curioso, yo pensé que iban a orar y se iban a ir. No. Le dijo a uno que estaba ahí, agarra un palo. Al otro le dijo, agarra ese lazo. A otro le dijo, agarra el ishicay, esos árboles secos, que ahorita le vamos a dar al diablo. No le miento. Y yo me acuerdo que como nosotros éramos niños, nos dijeron, ok, ustedes niños tienen que hacer algo. Ustedes, porque si no se les va a entrar el diablo. Empezaron a orar y vi a ellos, uno se paró en una esquina de la casa y le dio ahí, dale ahí, no lo dejes salir, dice.
El otro se fue corriendo atrás de la casa. Aquí lo voy siguiendo, dice. A mí me regañaron por estar viendo porque era curioso, nunca había visto algo así. Me dijeron, tú con tu pie dale, dice. Y yo aprendí ese canto antes que ustedes. Hay que machacar la cabeza al diablo. Yo estaba dándole así. Mis ojos lo vieron. El poder de Dios no consiste en gritos. El poder de Dios no consiste en golpes. El poder de Dios consiste en la santidad, en la relación que tenemos con nuestro Dios. Ahí consiste el poder de Dios. Hoy me doy cuenta que un demonio es ultradimensional. ¿Qué quiere decir ultradimensional? Que traspasa las paredes, que tú no lo puedes tocar. Qué barbaridad lo que hacían aquellos amigos. Y conozco a uno, todavía lo veo. Ojalá que ya se le quitó. Pero yo dije, qué tristeza y la ignorancia cuando uno no lee la palabra del Señor. Y le dieron, y tal vez una hora le dieron ahí. Imagínense, pegándole a nada. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Y aquí vemos cómo el apóstol Pedro, vamos a leer el versículo 16, dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos. ¿Y qué? Y todos eran sanados. Todos eran sanados. La pureza de nuestro corazón. Ahora, no tengo nada en contra. A mí me gusta gritar. Yo soy de esas personas que no puedo hablar así despacio. Tengo que gritar. Si a usted le gusta, en este lugar venimos y usted puede expresarse, puede usar su voz, pero en su trabajo usted no lo puede hacer. Si a usted le gusta gritar y ora duro, hágalo. No estoy diciendo que no, usted tiene que orar así en voz baja. No. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que ver cómo está nuestra vida con el Señor. Con el Señor. Eso es importante, porque usted puede somatar al hermano, puede meterle patadas. Si usted no tiene una conexión con el Señor, no va a suceder nada. Ese es el error de la iglesia. Ministros, usted métase al YouTube hoy después de que vaya a la iglesia y métase la unción del zapato. Mira, creo que el pastor lo dijo la otra vez y ahí te va el poder. Y otro. Traigan la manguera y ahí va el poder. El apóstol Pedro pasaba, ponía sus manos y se sanaban. Donde está la presencia del Señor, ningún espíritu puede estar ahí. El Espíritu Santo es el espíritu más poderoso sobre la faz de la tierra. Hay tantos espíritus, es cierto, pero un espíritu conoce quién eres tú. Ahí el apóstol Pablo, más adelante lo vamos a ver, cuando unos intentaban imitar al apóstol Pablo y dijeron: a Jesús sí conocemos, a Pablo sí conocemos, pero estos charlatanes, ¿quiénes son? Hicieron impresionar. Nosotros somos conocidos en todo lugar, porque nosotros somos ungidos con la presencia de nuestro Dios. Ahí en Corintios habla el apóstol Pablo que nosotros fuimos ungidos el momento que aceptamos a Jesús. Ahora, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? Aquí vemos una iglesia santificada, andaba en santidad. No hay hipocresía. Mire lo que se da. Ahora, el apóstol Pedro empieza a predicar. Me gusta ver el pasaje, el trasfondo de él, porque niega 3 veces a Jesús. Mire, le quita la oreja a uno. ¿Cómo era? Pero después de recibir ahí el poder del Espíritu Santo, predica. Luego tiene el don de discernimiento de espíritu. Luego aquí tiene el don de sanidad. Imagínense. Y viene más todavía acerca del apóstol Pedro.
Si usted piensa que ya no tiene esperanza, si alguien ha dicho, no sirves para nada, déjame decirte que Dios puede restaurar todavía, que Dios puede levantarte todavía, pero es necesario que tú vengas a los pies de Jesús. Todo esto está unido. Cuando usted lee estos pasajes, no los lea en pedacitos, así como está separado aquí, porque no tiene sentido. Si usted estudia sobre Ananías y Zafira, lee lo que ya está antes, porque es el mismo, está conectado, para que tenga sentido lo que usted lee. Ahí en Jueces, sacamos un texto fuera de contexto, podemos dar un mensaje incorrecto, porque si usted ve ahí, no se arrepintieron ellos, no se arrepintieron. Entonces es bien importante leer todo el pasaje para que nosotros podamos entender mejor. El 17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, oiga, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Mire, vamos a leer. Entre tanto, dice, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Mire lo que Dios hacía por sus hijos, lo que Dios hace por sus hijos. Pero la clave es ir y anunciar el evangelio. Esa es la promesa. Cuando nosotros actuamos, cuando vamos a ver la mano de Dios. No se nos va a dar poder si nosotros no usamos el poder. Si yo pido poder y nunca salgo a evangelizar, nunca oro por un enfermo, nunca predico la palabra, ¿para qué quiero el poder? Id. Dios siempre quiere que nosotros actuemos. Entonces ahí, mire, nadie podía detener a los apóstoles. Señor, el ángel les dijo: mañana vayan y anuncien. Y los saca. Y dice que cuando llegaron los alguaciles, estaba cerrado la cárcel. Estaban los candados, estaban los guardias, todos estaban ahí. Ya no estaban ellos. Imagínense el milagro, cómo Dios actuaba. Nadie se daba cuenta. Dios está con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Nunca vamos a ser abandonados. Estaba ahí con Daniel en el foso de los leones. Estaba con los 3 hebreos ahí en el horno de fuego. Los momentos más difíciles, aún Dios está ahí con nosotros. Amén. El 25. El 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, ahí hay un pasaje interesante, porque dice que los alguaciles o los líderes decían: ustedes han llenado Jerusalén con esa doctrina. Imagínense que diga alguien de afuera: ustedes han llenado Los Ángeles con esa doctrina. Pero a veces, hoy en día, a veces
A veces uno mismo hace su propaganda, que yo he hecho esto, yo hice esto, yo he hecho esto. Pero si ve los apóstoles, no hay necesidad de ellos anunciar lo que han hecho. Las mismas personas se daban cuenta de quiénes eran ellos. Lo que tú pides en secreto, lo que tú haces en secreto con Dios, te lo recompensará en público. Y ahí vemos el cumplimiento de esa palabra en los apóstoles. Tengamos un corazón puro. El Espíritu Santo es el mismo que estaba con ellos, es el mismo que está en nosotros hoy. Pero la hipocresía hace que nosotros nos debilitemos. El Espíritu Santo no es una fuerza, ya lo enseñé, es una persona. Se entristece, lo resistimos. No es una fuerza, es una persona. Cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo, pierde su fuerza en nosotros. No se va de nosotros, pero pierde su fuerza. Ya no hay sensibilidad a la voz de Dios. Nos hacemos más fuertes a la voz de Dios, pero más débiles a la voz del diablo. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos ponemos en pie. No hemos terminado. Son puntos bien importantes. Lo digo porque es importante que nosotros aprendamos. Yo siempre hablo de la generación que viene, porque yo no sé cuándo me voy a ir. Si me voy, pues me voy feliz, y si me quedo, también voy a disfrutar. Por lo tanto, el Señor sabrá. Pero quiero que dejemos un buen legado a la generación que viene. Y ellos van a aprender de nosotros. Si hacemos lo que hacían en Reyes y Jueces, fracasamos como cristianos. Nosotros tenemos que hacer lo que los apóstoles hicieron ellos. Un corazón puro es lo que quiere el Señor. No perfecto, porque somos humanos, la naturaleza humana es pecaminosa. Pero acuérdese, tenemos al abogado. Arrepintamos nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos, nosotros dejamos de hacer lo malo. Ya no vamos a regresar allá. Podemos llorar, podemos reconciliarnos varias veces. Si el día lunes, después del fin de semana, vamos a ir a hacer lo mismo, nada sirvió. Es una decisión que usted tiene que hacerla. Y nos va a ir bien. Nos va a ir bien. El Señor es bueno y es misericordioso. A Zafira se le dio otra oportunidad. Él es el Dios de las oportunidades. Nunca pienses que Dios no te va a dar otra oportunidad. Y esta noche, quizás tú le has fallado. ¿Quién sabe? Dios escudriña lo más profundo de nuestros corazones. No hay nada oculto delante de Él. ¿Qué podemos ocultarle? Nada. Por lo tanto, si usted ahí en su lugar, o si quiere pasar, si alguien se quiere reconciliar, lo puede hacer. Si alguien está en este lugar y no ha conocido al Señor, lo invito a que acepte al Señor. Aceptar a Jesús es recibir la salvación. Amén. Por lo tanto, si alguien quiere reconciliarse, bien lo puede hacer. Y si no, pues damos gracias a Dios. Pero antes de concluir, quiero hacer una invitación a nuestros amigos que nos ven a través de este canal, también a nuestros hermanos que quizás se han apartado de los caminos del Señor. El Señor perdona. Tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que viniste a esta tierra a morir por mis pecados. Hoy me arrepiento de mis pecados y te abro mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Jesús.